Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 4:20. La palabra de Dios dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Diga conmigo, poder. Poder. Ok. ¿Qué significa la palabra poder? El poder es la capacidad o la fuerza dada por un gobierno para hacer algo que suceda. Es la fuerza, es la capacidad de un gobierno dada por algo para que suceda. Significa que cuando nosotros recibimos el gobierno de Dios, ¿qué recibimos? Recibimos el poder. Pero cuando nosotros no recibimos el gobierno de Dios y recibimos una religión, no recibimos el poder, porque el poder es para el gobierno legítimo de Dios. El poder del reino de Dios es la manifestación activa del gobierno de Dios, que transforma vidas, vence las tinieblas y establece su voluntad en la tierra por medio del Espíritu Santo. La definición entre poder y autoridad: la autoridad es el derecho legal o espiritual que alguien recibe para ejercer dominio o tomar decisiones. ¿Qué significa? Que usted puede tener poder, pero necesita autoridad para ejercer el poder. Porque si usted no tiene autoridad para ejercer el poder, entonces no, el poder que tiene es ilegítimo. Lo que le da al poder legitimidad es a quien usted representa dentro del poder y de la autoridad. Por eso cuando nosotros nos convertimos en discípulos del Señor, nosotros somos legítimos para ejercer el poder de Dios. Y entonces por eso cuando nosotros nos convertimos en discípulos del Señor, que significa estudiantes del Señor, vamos a hacer las cosas que el Señor hizo, pero no las vamos a hacer por hacerlas, sino que las vamos a hacer porque tenemos la autoridad para hacerlas. Es como aquí, por ejemplo, si usted es una persona rebelde, digamos, y usted quiere usar el poder que se usa aquí, no lo va a poder usar, porque el poder se delega bajo la autoridad. Si usted es una persona que es sumisa a la autoridad, el poder usted lo va a poder recibir para poderlo aplicar. ¿Sí entiende? Ok. Vamos a leer de dónde viene el poder. El poder viene de Jesús. Jesús lo fue dado. Dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. O sea, Jesús dijo, miren, todo el poder lo tengo, toda la potestad lo tengo. Por tanto, ese poder se lo voy a dar para que ustedes vayan y hagan discípulos. Ese poder se lo voy a dar para que ustedes puedan transformar las vidas. Por eso yo estoy seguro que esta iglesia se va a mover bajo el poder de Dios, pero el poder legítimo. ¿Por qué razón? Porque estamos tomando la potestad de Jesús, obedeciendo a Jesús cuando nos dice, vayan y hagan discípulos. Jesús nunca mandó y digo, vayan a meterse a una iglesia. Nunca mandó, vayan y hagan iglesias. No, vayan y hagan seguidores de mí. Personas que conozcan identidad, personas que conozcan de dónde vienen y hacia dónde van. Porque cuando usted conoce de dónde viene y hacia dónde van, usted tiene poder. Porque usted cuando mira a una persona endemoniada, usted como ya tiene identidad, usted puede decirle en el nombre de Jesús, bajo el poder del Señor, demonio te vas. Demonio te vas, espíritu te vas, pobreza te vas. ¿Por qué? Porque tengo poder. Yo quiero que ustedes reciban el poder el día de hoy, que usted verdaderamente lo reciba en su espíritu, lo reciba en su cuerpo y ese poder se haga carne. Yo puedo sentir el poder de Dios, créanme, que yo siento el poder de Dios y usted reciba poder en el nombre de Jesús, para que usted no le tenga temor a las tinieblas, para que usted no le tenga temor a las pruebas, sino que las pruebas están para ver si usted tiene poder. Los demonios vienen para ver si usted tiene poder, pero cuando se ven a alguien con poder, los demonios no vienen. Los demonios muchas veces vienen, los problemas vienen porque no tienes poder, porque si tuvieras poder, no vinieran porque saben que los vas a reprimir. No sé si usted está entendiendo. Pero cuando vienen, nosotros ¿qué tenemos que usar? El poder. Y no ser siendo víctimas, sino usar ese poder. A mí me gusta cuando cosas se manifiestan. Yo no ando con miedo, yo no ando pensando qué va a pasar. No,
el poder de Dios, lo uso el poder de Dios, uso el poder de Dios. Y allá donde nadie me ve, le digo esas cosas. Cuando yo llegue a ese lugar, quiero ese lugar tranquilo. Cuando yo llego a ese lugar, quiero ese lugar en paz. ¿Por qué? Porque hay poder. Porque hay poder, no consiste en palabras. Cuando yo llegue y hable, quiero que las palabras que hablo, las personas las reciban el poder, reciban la autoridad, reciban la unción. Amén. Y todo tiene que ver, ¿sabe? Le puedo decir, con la mente y la identidad. Mire que el Señor dijo, toda potestad me ha sido dada. Y esa potestad que me ha sido dada o me ha sido entregada, se las entrego a ustedes. Diga conmigo, yo recibo ese poder. Yo recibo ese poder. Por eso cuando usted vengan los problemas, no se ponga de víctima. Use el poder. Use el poder. Use el poder. Diga, yo voy a usar ese poder. A partir de hoy las cosas van a cambiar. Porque entiendo que tengo poder. Tenemos poder. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces ese poder lo usa el otro que no debe de usarlo. ¿Me entiende? Lo usa el que no debe usarlo. Dice la palabra en Mateo 12:28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿quién ejecuta ese poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder y es poder. Entonces, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, dice que y echamos fuera demonios, el reino de Dios ha llegado. Ha llegado. Significa que para que llegue el reino de Dios a una persona, primero se tiene que echar fuera el demonio. Fuera aquello que no deja ver a las personas el gobierno de Dios. Lo hermoso que es servirle a Dios, lo maravilloso que es servirle a Dios. Hay gente no es que sea mala, sino que no puede ver las cosas. La persona está siendo influenciada por un espíritu. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ponernos a pelear con ellos? ¿Qué tenemos que hacer? Usar el poder y decirle, Espíritu Santo, me llenas esta casa de tu presencia. Y empieza usted a adorar en su casa. Y empieza usted a alabar en su casa. Y le dice, Espíritu de Dios, ven. Ven a esta casa, ven a este hogar, ven a mi vida. Y todos los días usted comienza a usar el Espíritu de Dios. Ven. Y cuando el Espíritu de Dios llega también el poder de Dios. Cuando el Espíritu de Dios llega la autoridad de Dios. Cuando el Espíritu de Dios llega la unción de Dios. Y empieza a pudrir yugo y empieza a romper cadenas. Y tú empiezas a ver que la gente está siendo transformada. Y tú empiezas a ver el poder de Dios. Porque el poder de Dios no es consejo, no es aconsejar a alguien, no es decirle haz esto, no es decirle haz lo otro, sino el poder de Dios es mostrar la evidencia que tenemos a Cristo a través del Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo a un lugar, no hay ser humano que no se quiebre. Porque mayor es el que está con nosotros que el que pelea con nosotros. Porque sabe lo que tiene sostenido a ese carácter y a ese ser humano. Son las tinieblas, pero cuando llega la luz de Jesucristo, las tinieblas tienen que huir. Y entonces, ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces queremos aconsejar espíritus y no usamos el poder. A veces le decimos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a quien sea, fíjate tal cosa, tú deberías de hacer esto, tú deberías hacer lo otro, tú deberías... Y estás aconsejando algo que no necesita consejo. Es algo que necesita poder. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder del Espíritu Santo. Diga, yo tengo poder. Amén. Ahora, mire lo que dice la palabra. ¿Para qué nosotros recibimos el poder? Dice Hechos 1:8. Pero recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿el poder para qué lo recibimos? Para testificar, para testificar. Miren, la mayoría o el 99% de cosas que yo he testificado sin que hayan sucedido, sucedieron después. Fíjense bien, la mayoría de cosas, por eso usted a mí, muy imposiblemente o difícilmente usted me va a escuchar hablar mal de mi esposa. Usted muy difícilmente usted me va a escuchar a mí a decir que yo no tengo dinero.
o que yo no tengo esto, o que yo no tengo lo otro, o que yo no tengo salud. ¿Por qué razón? Porque tengo poder. Tengo poder. Y entonces cuando yo ejerzo el poder, entonces ejerzo la autoridad. Entonces por eso yo digo, tengo las mejores finanzas, tengo la mejor esposa, tengo lo mejor de lo mejor, tengo esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy usando el poder, porque soy testigo de Dios. Somos testimonio de Dios. Y usted dice, ¿dónde me puede mostrar eso en la palabra? La palabra dice, recibiréis poder y me seréis testigo, pero se lo voy a leer en una historia. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Fíjese bien. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, ¿qué estaba haciendo? Decía, estaba testificando. Antes que sucedieran las cosas, las estaba testificando. Estaba llamando las cosas que no son como que ya son, porque ese es el poder, esa es la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, pero con la convicción que lo voy a recibir, que va a pasar, que va a suceder. Usted tiene que entender cómo opera Dios y cómo se manifiesta el poder de Dios. Usted no puede decir, bueno, si Dios hace esto, yo voy a creer en Dios. No, yo voy a creer en Dios porque Él va a hacer eso. ¿Me entiende? No es que si Dios hace, primero se cree y después se manifiesta. Cuando nosotros entendemos cómo opera el poder de Dios, nosotros somos testigos. Y digo a esta mujer, si yo tocare, empezó a dar testimonio, si yo tocare el borde del manto, y sabe, cuando estaba orando aquí, adorando a Dios, el Señor hablaba a mi vida a través del Espíritu Santo y me decía, hay muchas mujeres como esta mujer del flujo de sangre, con esa necesidad, con ese deseo de poder tocar el borde del manto y que Dios manifieste las cosas. Lo único que el Señor me decía, la única diferencia es que la mujer del que tocó el borde del manto hablaba del poder de Dios, escuchó el poder de Dios, escuchó que Él sanaba enfermos, escuchó que Él restauraba, y entonces ella dijo, se agarró de ese poder, si yo le toco el borde del manto, seré sana. Y de repente la mujer tocó el borde del manto y Jesús dijo, alguien me ha tocado, alguien me ha tocado, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dijo, maestro, pero la multitud te aprieta, ¿cómo tú vienes a preguntar si alguien te ha tocado? Es que no me tocó cualquier persona, me tocó una persona que tenía autoridad para recibir poder, porque poder y virtud ha salido de mi vida. Entonces esta mujer había creído más que muchas personas que caminaban alrededor de Jesús. Y entonces yo quiero que usted entienda cómo esto opera, cómo opera el poder de Dios. El poder de Dios opera por el medio del testimonio. Usted empieza a testificar y usted empieza a decir, estoy sano, estoy restaurado, tengo las mejores finanzas, tengo el mejor esposo, tengo el mejor trabajo, tengo lo mejor de lo mejor. Y aunque no lo vea todo el mundo alrededor, diga, ese está loco. Sí, estoy loco porque vivo bajo la fe y el entendimiento que tengo poder. Y el poder me da autoridad para hacer las cosas. No sé si entiende. Muchas veces nosotros estamos cosechando lo que estamos creyendo. Lo que estamos creyendo. Porque el enemigo nos presenta un diseño. Esta mujer tenía 12 años de estar con un flujo de sangre. Y esta mujer dice que había buscado por todas partes. ¿Y cómo le iba? Peor todavía. Buscó por aquí, buscó por allá. Pero imagínense, esta mujer dice que oyó, porque la fe viene del oír. Hoy usted tiene que llenarse de poder. Diga, hoy me lleno de poder. La fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Y esta mujer escuchaba hablar. ¿Saben qué? Ahí hay un Señor que sana gente. Ahí hay un Señor que echa fuera demonios. Ahí hay un Señor que hace esto. Y ella dice, entonces lo único que necesito es tocar el borde de su manto. Usted lo único que necesita es orar. Usted lo único que necesita es cambiar su manera de hablar y empezar a llamar las cosas que no son como que ya son. Empiece a tener fe, empiece a estar convencido y empieza a declararse sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Y se levanta en la mañana, estoy sano, aunque le duela la cabeza, le duela el pelo y le duela todas las cosas, pero usted se levanta, estoy sano, estoy sano. ¿Y por qué está sano? ¿Por qué estoy sano? Porque estoy creyendo en el sanador.
porque en el poder de Él. ¿Y sabe qué? Esa palabra empieza a formarse en usted. Yo no le vengo a predicar mentiras. No le vengo a predicar mentiras, le vengo a predicar lo que vivo. Lo que vivo. Me sostengo en este país solo por la gracia de Dios. Financieramente le puedo decir algo. Aquí solo trabaja mi esposa y el dinero que gana mi esposa prácticamente no se toca para pagar nada. Pero la gracia de Dios verdaderamente la puedo ver y la puedo predicar y puedo ver el poder de Dios. Pero como yo le digo, usted no me va a escuchar a mí diciendo que no tengo. Siempre digo que tengo. Tengo. Y tengo porque sé de dónde vienen mis finanzas. Sé de dónde viene mi socorro. Yo no pongo la mirada en la deuda. Yo pongo la mirada en el que venció la deuda. Yo no pongo la mirada en la enfermedad. Yo pongo la mirada en el que venció la enfermedad. Yo no pongo la mirada en la barrera, sino el que derriba la barrera. Entonces, cuando yo miro de esa manera, automáticamente recibo poder, porque eso es lo que nos da poder. Conforme creas, te será hecho. Te será hecho. Si usted sigue creyendo negativamente, usted le está dando poder a lo negativo. Pero si usted el día de hoy empieza a tomar este poder y usted dice verdaderamente, yo no voy a responsabilizar a nadie. Yo solo he estropeado y saboteado mi vida. Porque he creído de la manera incorrecta. Pero me dice la palabra que si yo recibo poder, seré testigo. Y un testigo que hace testificar. Yo que usted saldría como loco a todas personas, al que me encuentre, ¿cómo está? Estoy feliz. ¿Por qué? Porque mi vida cambió, mis hijos son los mejores, esto es lo mejor. ¿Y eso cómo pasó? Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Entonces Dios dice, hey, algo está saliendo del cielo, algo está saliendo del gobierno, algo está saliendo de allá, está saliendo, hay una casa donde están saliendo mucha virtud, está saliendo mucho poder. ¿Por qué? Porque en esa casa se está creyendo el evangelio y el reino de Dios. No sé si usted lo comprende. Pero si usted comprende este mensaje, yo que usted me fuera caminando en el aire. Como Michael Jackson. Para que se rían. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios opera por la fe. Opera por el creer. Opera por llamar las cosas que no son como si ya son. Como si ya son. Y van a ser porque ya son. Porque desde el momento que usted las confiesa y las declara es que ya son. Lo único que falta es que se manifieste en el tiempo, porque nosotros estamos en un tiempo, pero primero tiene que ser en lo espiritual para que se manifieste en lo natural. Si no está en lo espiritual, no se concibe en lo espiritual, no se puede concebir en lo natural. Por eso cuando viene una adversidad en mi vida, yo me río. Yo me río. Está probando el poder, pero ya vas a ver. Ya vas a ver. A mí me gustan los retos difíciles. Le voy a decir por qué. Porque no hay retos difíciles para el Señor. ¿Me entiende? A mí me gustan los retos difíciles. Yo miro algo, no, esto está fácil, hombre. Pero a veces lo que nos complicamos son los del otro lado. Pero yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo que veré matrimonio restaurado. Yo sigo creyendo que miraré gente prosperada. Yo sigo creyendo que miraré gente sana. Yo miraré gente sana. Y si usted no quiere creer, yo voy a creer por usted. Yo voy a creer por ustedes. Pero ayúdeme a creer. Empiece a creer, empiece a hablar, empiece a declarar. Levántese en la mañana a su esposa, a su esposo y dígale, ¿sabes qué? Somos prosperados. Quiero decirte una profecía. Quiero darte una palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética que me tienes? Mira, ¿sabes cuál es? Que vamos a prosperar. Porque Dios es el dueño del oro y la plata y es nuestro papá. Te oye esa palabra y su esposo se va a trabajar y se va a trabajar con una palabra. Se va a trabajar con poder. Y cuando llega al trabajo viene el patrón y le dice, te quiero regalar un carro, te quiero regalar esto, te quiero regalar lo otro. ¿Por qué? Porque hay una palabra de autoridad que suelta el poder de Dios. Yo no sé si usted comprende, pero usted comprende, usted tiene que empezar a darle poder a sus hijos. Mi mamá me decía, tú eres un pastor, tú eres esto, tú eres lo otro. Y yo decía, mi mamá está loca, pero hoy me di cuenta que no estaba loca, que estaba usando legítimamente el poder de Dios. Estaba usando la autoridad que Dios le había dado, porque era mi madre. Y cuando tú estás
sobre encima de tus hijos, hay una autoridad de Dios. Entonces suelta el poder correcto. Suelta el poder correcto. Suelta el poder legítimo. Amén. ¿Sí está entendiendo? Entonces es tan importante que usted entienda que usted tiene poder. Pero el poder debemos de usarlo legítimamente. Usted tiene que empezar a dar palabra. Mire, muchos de nosotros a veces queremos convertirnos en profetas. Mire, profetícese a usted mismo. Si usted es una persona negativa, le dice a usted mismo, háblase. Mira, te ordeno en el nombre de Jesús que no seas negativo. Mírese en el espejo y empiece a profetizarse a usted. Si usted es una persona que se enoja por cualquier cosa, empiece a profetizarse. Se va de enojo. Mira, te profetizo que vas a ser más manso que todos. Amén. Y empieza usted a recibir ese poder. Y empieza a Dios a obrar. Porque la palabra de Dios tiene que confesarse. Si confesamos con nuestra boca que el Señor es nuestro Dios y que Dios lo resucitó entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree. Hay que creer en el corazón para la justicia. Entonces, cuando usted cree en algo en el corazón, como hoy está recibiendo una palabra, entonces cuando usted recibe esa palabra en su corazón, usted la puede declarar para la justicia, no su justicia, sino la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que nosotros seamos libres, que nosotros seamos sanos, que nosotros seamos prósperos, pero sobre todo que nosotros estemos bajo el gobierno y el reino de Él, de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Yo voy el Señor me hablaba y me decía, dile a la gente que cuando tú digas poder, digan yo recibo ese poder, pero usted tiene que sentir ese como un hormigueo, como una electricidad en su cuerpo. Usted tiene que recibirlo el día de hoy. Usted no se puede ir igual. Usted no se puede ir como una persona débil. Usted no se puede ir como una persona fracasada. Usted no puede seguir la misma vida. Dios hoy quiere decirte que recibas poder. Recibes poder. Y ahí está el poder obrando. Ahí está el poder sanando, ahí está el poder restaurando, ahí está el poder quebrando estructuras viejas, quebrando naturaleza vieja y está trayendo naturaleza nueva a tu vida. Recibe la nueva naturaleza del Señor, recibe la nueva naturaleza, recibe la unción del Espíritu Santo, recibe ese poder, recibe ese poder, recibe ese poder, siente ese poder en tu cuerpo, siente ese poder, siente ese poder en tu cuerpo. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, yo siento el poder de Dios, yo siento el poder de Dios. Las cadenas se rompen, las ligaduras son desatadas. Espíritu Santo de Dios, Señor, ven a esta gente, ven a estas personas y que reciban ese poder para que den testimonio de tu poder, para que den testimonio de tu gracia, para que den testimonio del amor del Padre y del gobierno y del reino de Dios. Oh, yo puedo sentir, muévase, sacúdase, porque algo se está sacudiendo en su cuerpo. Los problemas, sacúdete los problemas, sacúdete todo aquello que te estaba deteniendo, sacúdetelo y recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si le dan un aplauso al Señor, déselo fuerte. Mire, Dios está haciendo cosas cada día sobrenaturales en nuestra vida y lo va a seguir haciendo. A veces, ¿cómo se llama? Nosotros necesitamos confrontación, pero a veces necesitamos también el poder de Dios. Todas las cosas en el Evangelio del Reino son necesarias. ¿Por qué no se habla de poder si no se ha hablado primero de un cambio de mente y de vida? Porque el poder se recibe para hacer lo correcto y lo justo delante de Dios. Porque si nosotros a ustedes empezamos a predicarles de puro poder, entonces, y usted no tiene el carácter formado, usted va a usar el poder de manera ilegítima y de manera correcta, si es que lo recibe. Pero para que nosotros podamos recibir el poder necesitamos un proceso de preparación, quebrantamiento de orgullo, quebrantamiento de altivez, de echar fuera muchas cosas, raíces de amargura. Hay gente con raíces de amargura, que en el nombre de Jesús esa raíz de amargura es arrancada de lo profundo. Esa raíz de amargura viene de los padres, viene de los ancestros y arranco esa raíz
de amargura en el nombre de Jesús de toda persona en este lugar. Es arrancada esa raíz de amargura en el nombre de Jesús. Y ahora es sembrado el fruto del amor del Señor. Los frutos del Espíritu Santo son sembrados en estas personas que están aquí, Señor. Que sean sembrados tus frutos, Espíritu de Dios. Siémbralo en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han recibido poder? Mire, ahora yo quiero que usted se declare una palabra para usted mismo. Declárese una palabra para usted mismo. Declare, use el poder. Use el poder, declárese una palabra para usted mismo. Usted espérense para las cosas que van a venir, que usted va a empezar a ver lo que ha pasado hoy. Usted va a empezar a ver el poder de Dios manifestarse. Pero es muy importante que usted sepa que usted es el utensilio de Dios. Para hablar vida o para hablar muerte. Para creer vida o para creer muerte. Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Su imagen es la forma de Dios y la semejanza el poder creador de Dios. Por eso el enemigo anda detrás de ti como no tienes idea, porque él por sí solo no puede crear cosas. Necesita un cuerpo para poder crear y ese cuerpo es la imagen de Dios, pero sabe que tiene la semejanza. Entonces cuando una persona sabe lo que es, que tiene la creación del Dios en su cuerpo, en su mente, no se guarda para hablar, no critica, no dice, no hace, porque tiene el poder. Muchas veces el enemigo puede usarte para criticar a alguien y es porque a través de tu crítica, eso que estás criticando quiere que suceda. Pero si tú sabes que tienes la creación de Dios y el poder de Dios, usted empieza a hablar vida, usted empieza a decir cosas a favor de sus amigos, de sus vecinos. No los critica a sus vecinos, no, este no sirve, no. Señor, va a ser un evangelista. Y entonces empieza a hablar vida, porque el enemigo anda buscando donde alguien está así con la boca abierta y dice, aquí voy a poner algo negativo y ya empieza a hablar y estás creando. Por eso usted tiene que entender que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted tiene el poder de crear.